Muy buenas noches. Bueno, se acercan las elecciones este sábado. ¿Sábado qué? Sábado es, perdón, domingo. Este domingo que es el 9 de febrero. Y bueno, les quería leer algo que yo escribí acerca de la opinión que tiene Tomás Sowell de esto que está viendo un cierto tipo de enojamiento de personas enojadas en las redes sociales. Por ejemplo, yo no voy a votar ni por Noboa, ni por la Luisa González, ¿no? Los políticos por lo general son demagogos, personas sin escrúpulos que mienten a la gente. Lo que le dice a la gente lo que quiere escuchar ahí es cuando viene el dicho de Thomas Sowell: si quieres ayudar a alguien, diles la verdad. Y si quieres ayudarte a ti mismo, diles lo que quieren escuchar. Entonces aquí Daniel Noboa, por ejemplo, dice: estamos buscando la forma de darles un respiro a las empresas, ya que el sueldo de los trabajadores es muy alto para que sigan operando en Ecuador. Es que es así, o sea, si ustedes se dan cuenta, las empresas se van a ir a Colombia o a Perú, que tienen sueldos más bajos que el de Ecuador. Entonces, bueno, antes que me ataquen, les voy a decir, o sea, yo he estudiado economía. ¿Por qué estudio economía? Porque yo soy un psicólogo. Y la economía es una ciencia social que nos dice mucho de las características de los seres humanos. Por ejemplo, yo cuando estudié el libro este de Mises, La acción humana, nos habla mucho de esto. Y también cuando estudié economía, aprendí de las matanzas y de los problemas que tuvieron en la Unión Soviética o o en los nazis comunistas, o socialistas, mejor dicho, socialistas, mejor dicho, de la Alemania nazi, y también lo de Mao. Eso me ayudó a comprender mucho la naturaleza humana. Y bueno, Thomas Sowell dice: el engaño del salario mínimo, ¿cómo perjudica a los trabajadores? El economista Thomas Sowell ha argumentado contundentemente que el salario mínimo no ayuda a los trabajadores, sino que los perjudica. Según Sowell, imponer un sueldo mínimo por hora, en el caso del Ecuador mensual, más alto de lo que el mercado pagaría naturalmente, lleva a una mayor tasa de desempleo, especialmente entre los jóvenes y trabajadores con menos experiencia. Las empresas, en lugar de absorber los costos, reducen la contratación o reemplazan empleados con automatización. Esto crea una trampa de pobreza. Quienes más necesitan un empleo se quedan sin oportunidades. Para Sowell, la clave no es fijar salarios por decreto, sino que fomentar una economía libre donde la productividad determina los ingresos. En su opinión, el salario mínimo es un arma política disfrazada de ayuda social. Y bueno, aquí es lo que viene, lo que dice Thomas Sowell, por ejemplo. Él tiene muchas frases muy sabias que dice: el hecho de que tantos políticos exitosos son mentirosos, desvergonzados, no es solo una reflexión sobre ellos, sino que también es un reflejo de nosotros. Cuando la gente quiere lo imposible, solo los mentirosos pueden satisfacerlo, y solo en el corto plazo. Eso dice Thomas Sowell. Entonces, lo que dice aquí Daniel Noboa es correcto. O sea, por ejemplo, dice: el Ecuador tiene el sueldo más alto el quinto sueldo más alto de Latinoamérica. Costa Rica está primero, después Uruguay, después Chile, México, después Ecuador. Y Venezuela apenas tiene $2.36. Esto es a lo que llevan los socialistas. Yo no estoy yendo a votar por Daniel Noboa, ni por Luisa, ni por nadie. Yo voy a anular mi voto. Pero bueno, ¿por qué les quiero decir esto? Que si vemos por qué tanta delincuencia, este es uno de los factores que ha contribuido a tanta delincuencia. Yo cuando era niño o adolescente, yo podía irme a ser un oficial, un chulí, una persona que yo fui hasta oficial de carpintería y trabajé en varios oficios desde que tenía 8 años, o sea, durante las vacaciones, y eso me ayudó a mí a que yo ya aprenda a trabajar desde niño. Y no solo eso, me ayudó a que yo pueda cubrir algunos gastos. Obviamente ese tiempo pagaban en sucres, ni me acuerdo cuánto cobraba, pero me imagino que si hubieran puesto en ese entonces un salario mínimo, un sueldo mínimo, mejor dicho, no hubiera podido yo hacer eso y hubiera terminado en una situación peor de la que estoy ahora. ¿Qué pasa? ¿Por qué el Ecuador se ha vuelto un país tan violento? No estoy diciendo que explica todo, no. Esto es uno de los factores que explica el hecho de que el Ecuador se ha vuelto un país violento.
¿Por qué? Porque un joven que vive en una casa donde el papá es un alcohólico drogadito, donde la mamá lo maltrata, ese joven no se puede escapar ahora de esa casa e irse a trabajar en algún bus, en alguna latonería, en alguna carpintería, ser oficial de construcción. No lo puede hacer. ¿Por qué? Porque exigen este salario mínimo y este joven muy bien, un joven sin adolescente, un púbere, muy bien puede ir a trabajar por $200 y con eso puede subsistir. O algún dueño de alguna ferretería, algún dueño de alguna latonería, de alguna carpintería, de algún taller automotriz, de algún restaurante, hasta le puede dar vivienda y decir, bueno, te voy a pagar $200 al mes, pero te voy a dar comida y también te voy a dar donde vivir. Actualmente eso no se puede hacer mediante las leyes. ¿Por qué? Porque van a llegar gente sin escrúpulos, políticos y también abogados que van a decir, no, te tienen que pagar 470 porque es el sueldo mínimo. Entonces, el dueño o el jefe que va a decir, y no lo van a querer contratar. ¿Por qué? Porque se van a meter en problemas. Entonces, aquí es cuando viene este inconveniente de los sueldos mínimos, que hace que la gente tenga que recurrir, en el caso de los hombres, los jóvenes, tenga que recurrir a ser parte de pandillas, ser parte de narcotraficantes, ser sicarios, comercializar droga o vender droga y todo tipo de estos oficios o profesiones malignas o malas para la sociedad y sobre todo que son ilegales. Entonces, como son ilegales, entonces no hay ley ahí. Entonces, la única escapatoria que pueden estos jóvenes obtener para sobrevivir, salirse de esa casa que es un infierno, de los padres que no están haciendo bien las cosas y simplemente va a ser mucho peor para el país. Entonces, antes estos jóvenes podían irse a ser oficiales de latoneros, carpinteros, de albañiles, podían haberse ido a alguna tienda, algún restaurante y, y aprender ese oficio o aprender ese tipo de negocios y cuando tengan 20, 30 años o 40 años tal vez poner su negocio propio. Ahora, ¿qué pasa? Que esos jóvenes no pueden trabajar, los papás no tienen la opción de darles universidad, obviamente, porque no tienen los recursos, y también ellos no, los estudiantes que no les gusta estudiar mucho, tampoco tienen la posibilidad de acceder a las universidades públicas. Entonces, ¿y qué pasa ahora? Y los padres mismos que quieren hacer un esfuerzo grande por dar a educar a sus hijos, van a estar 4 o 5 años en la universidad, salen de la universidad y llegan a las mismas de no obtener un trabajo, de, de buscar durante años un trabajo y no obtenerlo, e irse a un restaurante o irse a algún taller de carpintería, alguna automotriz, alguna empresa a vender y ganar el sueldo mínimo, después de haber gastado esos miles de dólares en la educación por parte de sus padres, o puede ser por él mismo, y muchas de las veces es dinero mal invertido porque no te da lo que te promete la universidad. El propósito de la universidad en sí es para que nos entrene, para que nosotros salgamos al mundo laboral y para que de esa manera nosotros podamos tener trabajo y subsistir o sobrevivir durante nuestra vida. Ese es el inconveniente. Lamentablemente con estos sueldos mínimos y cosas, ¿quiénes son los más afectados? Los jóvenes estos, sobre todo los jóvenes de 12 a 18 años, que no pueden salirse de esto, y los jóvenes que recién son graduados de las universidades y los jóvenes que póngase que embaracen alguna, alguna mujer o la mujer se embarace, no tienen la capacidad de ellos trabajar por lo menos unas horitas porque el estado de laboral o las leyes laborales del país son tan estrictas y son inflexibles. Entonces, esto es lo que pasa, o sea, si tenemos que reflexionar sobre las cosas, o sea, tenemos que aprender de economía y no simplemente hablar y seguir a un político porque dice que va a subir el sueldo mínimo. O sea, ellos no tienen la capacidad. Muchos de los políticos son gente inservible para la sociedad, que no ha hecho nada positivo para la sociedad y simplemente son parásitos que están viviendo del Estado y manipulando a la gente. ¿Por qué? Porque es su medio de ganarse la vida. Como dice Fernando Díaz Villanueva. Fernando Díaz Villanueva es el nombre de él, discúlpeme. Fernando Díaz Villanueva dice que los políticos es una profesión de maleantes y yo creo en eso. Entonces, yo no estoy a favor de Novoa ni tampoco de Luisa,
pero tenemos que aprender de economía y saber que eso no es posible. O sea, no se puede pagar más de lo que el trabajador produce. No se puede pagar más de eso. Hay gente que gana miles de dólares la hora, pero es porque hay gente que produce más que eso. Si nosotros nos damos cuenta, Elon Musk tiene una fortuna más de 400.000 millones de dólares, lo cual sería cerca de 4 veces el Producto Interno Bruto del Ecuador en un año. Imagínense. Entonces quiere decir que Elon Musk es 4 veces más rico que el Ecuador, mm, que el Producto Interno Bruto del Ecuador de un año. Pero ¿por qué este hombre tiene tanta plata? Pues porque ha producido tantos bienes y servicios que son muy necesarios para la humanidad y para la gente. Y por eso, entonces ustedes a un joven que recién tiene 12, 13, 14 años y quiere salirse de su casa y no es un joven productivo, los jefes no le pueden pagar, o las empresas o el lugar donde está trabajando no le pueden pagar más de lo que produce. Y muchas de las veces los papás les mandan a las universidades a los hijos a gastar miles, miles, miles y miles de dólares en su educación, a perder el tiempo 4 o 5 años, y resulta que estamos pagando para no aprender absolutamente nada. En cambio, en esos trabajos le están pagando al joven para aprender algo. Entonces son como pasantías pagadas de las universidades. En cambio, esto es algo más positivo, pero la gente se deja guiar por la emoción y no se pone a estudiar el tema. Y bueno, yo soy psicólogo de profesión y me gusta hacer este tipo de videos para educar a la gente un poco sobre esto. Pero también yo doy consultas virtuales y presenciales. Ustedes me pueden consultar a mí sobre cualquier parte del mundo. Y bueno, yo estudié economía. ¿Por qué? Porque la economía es una ciencia social y que me ayuda a mí a que pueda yo ayudar a las personas. Si ustedes quieren, pueden contactarme. En la descripción del video estarán los detalles de cómo me pueden contactar a ustedes para que yo pueda ayudarles a ustedes con cualquier tipo de terapia. Y recuerden que mi labor no es hacer política por nadie, no. La política es el mal para mí. Y bueno, mi labor solamente es educar a las personas que no saben de estos temas. Obviamente habrá gente que me va a insultar por las pasiones políticas, pero bueno, no me importa. Si quieren que les ayude, aquí está mi información. Aquí está mi número de WhatsApp para que me contacten. Está mi página web y qué tipo de terapias yo ayudo. Ayudo con terapia de pareja, terapia familiar, ayuda para hombres, coaching para la vida. Esto se trata de coaching para la vida. Es información que nos sirve para eso. Terapia de polaridades sexuales, de parejas, es la que mejor funciona a nivel mundial. La aplica el mejor coach del mundo que se llama Anthony Robbins. Terapia para adolescentes y adultos. Yo les puedo ayudar con cualquier tipo de terapia. Que pasen una buena noche y disculpen que me meta en este tipo de temas, pero bueno, quería de cierta manera dar mi opinión en base a datos, estadística, qué es lo que funciona y no funciona en el mundo. ¿Por qué? Porque la economía es como una ciencia psicológica de las masas que determina, o sea, cómo los seres humanos se comportan en relación a los bienes y servicios producidos en una sociedad y de acuerdo a la escasez que haya de esos bienes y servicios. Eso es todo lo que les quería decir a ustedes. Que pasen una buena noche. Gracias.